Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están todos? Mi nombre es David y bienvenidos a un nuevo video para este canal. En una noche oscura de terrible tempestad, allá en Sacazonapan. El día de hoy vamos a estar hablando sobre algo que me gusta bastante. Y por ser época ahorita de Halloween, de Día de Muertos y todo eso, se me ocurrió que podemos hablar sobre movimientos literarios. Y el movimiento literario que más se asemeja a esta época es el romanticismo. Y el romanticismo es uno de mis movimientos literarios favoritos de toda la vida. En verdad, el romanticismo me gusta bastante. Y bueno, vamos a comenzar a hablar un poco sobre qué es, sus representantes, dónde surge, por qué surge, a qué se debe que surge el romanticismo, cuál antecede, cuál sigue después del romanticismo y esa clase de cosas. Así que, sin más ni más, vamos a comenzar con esto. Lo primero que deben de saber es que el romanticismo no tiene que ver netamente con nada que sea, ¿cómo se puede decir? Romántico en el sentido de que hoy lo conocemos, que algo cursi, algo meloso, algo muy de pareja. El romanticismo no tiene nada que ver con eso. El romanticismo es prácticamente todo lo contrario a eso. Pues el romanticismo es un movimiento literario en el que los protagonistas, en el que los héroes van a pelear, sí, pero tienen un final trágico, un final melancólico, un final abrupto y muy triste realmente. El romanticismo, como les digo, es un movimiento literario que habla sobre la oscuridad, habla sobre las tragedias, habla sobre esas pérdidas de las personas y vamos a hablar el por qué, porque no solamente es porque, quiero que esto sea así, tiene una razón de ser esto. Y bueno, vamos primero con los antecedentes, con el contexto histórico que estaba pasando en ese momento. Empezaron a gritar los monstruos tenebrosos Frankenstein y Blackaman. Bueno, nos vamos a centrar en 3 países: Alemania, Francia e Inglaterra. Cada uno tiene a sus románticos, por decirlo de alguna manera, pero en cada uno pasaba cosas muy similares que hace que todo este movimiento pues sea muy sólido. Miren, hasta tengo una línea del tiempo en la que tengo todo muy bien dividido. Antes del romanticismo había un movimiento que se llamaba, déjenme leerlo porque es un nombre en alemán, que es Sturm und Drang, algo así. Que este movimiento es de 1767 a 1785. Este movimiento es el antecesor del romanticismo. Y este nombre, que es Sturm und Drang, perdón mi alemán, pero es muy malo, significa tormenta e ímpetu. Y el romanticismo en Alemania, o este movimiento, lo que hacía era oponerse a lo racional. Antes de ese movimiento estaba lo que era el neoclasicismo, que el neoclasicismo o el neoclásico era este movimiento que trataba de traer otra vez todo lo clásico a la época moderna, o la época de ese momento que era moderna. Entonces el romanticismo se oponía a todo eso, quería que eso ya no fuera, que se acabara lo clásico, que surgieran cosas diferentes, que surgieran cosas nuevas, y esto es la oposición. Los movimientos suelen tener como una oposición a algo. En este caso el romanticismo se opone al neoclásico. Eso es lo que estaba pasando en Alemania. En Inglaterra, por su lado, estaba pasando la revolución industrial, que es en 1769. Está pasando esto de las despedidas masivas de obreros, se crea la máquina de vapor por James Watt, se crea el transporte, y al crearse el transporte pues hace un desarrollo de comercio más grande. Es estas horas laborales que eran de 12 a 20 horas sin importar si eran adultos o eran niños. Era toda esta parte trágica tanto de Inglaterra y Alemania que estaban viviendo. Y por otro lado estaba Francia. Francia estaba en la monarquía de 2 grandes reyes que todos conocemos, que es Luis XVI y María Antonieta. Esta monarquía, pero como bien saben, en 1789 fue la Revolución Francesa, que ya saben, de esta se inspiró lo que fue las demás revoluciones, se inspiró lo que fueron los derechos humanos. Bueno, los que hoy se conocen como derechos humanos, por eso entonces eran los derechos universales del hombre y del ciudadano, así se le conocieron, que fueron fundados en 1790. Se hace lo que es la toma de Bastilla en 1789, el 14 de julio, que es esta prisión. Bueno, era una prisión, y de ahí surge lo que es ya la famosa Revolución Francesa. En 1791 surge la primera constitución, y en 1793 mandan a los reyes a la guillotina. Así es, les cortan la cabeza a los reyes, a Luis XVI y a María Antonieta. Entonces, ya que tenemos este contexto histórico, nos damos cuenta que estos 3 grandes países estaban pasando por cosas muy fuertes. Por un lado, las revoluciones, por otro lado, los despidos masivos, por otro lado, esta oposición al clásico. Entonces, era un cambio radical
en la vida de estas personas. Entonces los autores de esta época obviamente querían retratar todo esto, y obviamente no era una época feliz, no era una época de alegría, era una época triste, una época de nostalgia, una época que si tú ibas a la revolución no sabías si ibas a regresar, una época en la que la vida era fugaz, en la que era efímera, en la que a los 25 años ya estabas muerto, una época en la que como menos te dabas cuenta tu familia ya había muerto, en la que tu pareja ya había fallecido. Entonces los autores de esta época querían retratar esa soledad, esa tristeza que estaba viviendo la época, que este movimiento duró aproximadamente un siglo, que fue de 1770 a 1870. Esto es un aproximado porque en algunos países empezó antes, en unos países empezó después, en unos países empezó acabó, perdón, mucho tiempo después o acabó antes. Y esto es porque pues las corrientes surgen o llegan a los países muy tarde dependiendo la zona. Por ejemplo, en México obviamente tuvimos romanticismo, pero fue un romanticismo tardío, ya llegó bastante tarde a lo que era el romanticismo de la época de Inglaterra, de Francia y de Alemania, que fue donde surgió. Y bueno, ahora vamos a ver las características del romanticismo, que son muy peculiares, realmente son características que si tú te pones a leer, en verdad están ahí muy presentes. Y esas las voy a tener aquí porque son bastantes. ¿Qué monstruos son? Sí. ¿Qué monstruos son? Primero, la primera característica ya se las dije, que está en contra del neoclasicismo. La segunda es el individualismo. Todas las obras o muchas de las obras están en lo individual por este miedo a perder a las personas, este miedo a no querer apegarse o sentir cercanía por algo o alguien. Entonces es mucho esta individualidad, este individualismo que se tenía muy marcado en esto. La tercera es el nacionalismo. Como les digo, Francia estaba pasando por esa revolución en el que se tenían que sentir muy nacionales, muy de Francia es mi país, voy a defender a Francia contra todos. En un lado estaba pasando eso, que querían sentir a Francia, al país como tal, pero por otro lado estaba estar en contra también de su nación. Por ejemplo, en Inglaterra, por un lado, que estaba pasando estos despidos masivos, esta jornadas laborales extensas, y uno decía, ¿cómo me puedo sentir parte de esta nación si me trata de esta manera? Se supone que somos parte de ella, me debe tratar bien y no lo está haciendo. ¿Cómo yo puedo sentirme nacionalista con esto? Esta literatura es esta parte que tiene una literatura que sí se siente nacional por una parte, pero otra parte es antinacionalista por cómo los trataba la nación de cierta manera. Otra característica es que las obras son rebeldes, las obras muestran esta rebeldía que estaba pasando en las calles, que estaba pasando en el país, que estaba pasando en el contexto sociocultural de dicho país. Otro es que ocupa mucho las metáforas, mucho las analogías para demostrar esta naturaleza sensible, este reflejo de los sentimientos. Tal vez no te van a poner yo estaba triste o yo estoy triste, pero te lo van a hacer sentir, o tal vez sin que te lo digan, tú vas a poder sentir la historia triste, tú vas a poder sentir la historia tal vez enojada, frustrada, los personajes, o sea, te hacen sentir realmente las sensaciones y los sentimientos que están teniendo en ese momento, que no son de alegría, claramente. Una característica del romanticismo es la subjetividad, y esto es más con base en que ellos estaban en contra de lo neoclásico, que es la parte objetiva. Entonces ellos, por estar en contra de esto, es la parte subjetiva, esta parte que no te dicen al 100% qué está pasando, cómo está pasando, quién lo hizo, cómo lo hizo, te dejan muchas ambigüedades, por eso de alguna manera al momento de ser pues subjetivo. Vamos a la parte por la que yo pienso que se relaciona bastante con esta época de Halloween y esta época tenebrosa, por decirlo de alguna manera, y es porque en las obras del romanticismo, hey, ¿qué onda? Perdón si ven el plano diferente o a mí con ropa diferente a la del clip anterior, pero es que ahorita que estaba grabando el video me di cuenta que la última parte o los últimos minutos no se grabaron, no sé por qué, entonces tengo que volver a grabar esto, y también por eso la luz no es muy favorable, aparte de que el día está horrible, y eso que apenas son las 2:30, entonces es muy feo el día. Y bueno, en la característica que me quedé, les decía que era sobre que retomaban la Edad Media, pero por ejemplo el modernismo retoma toda esta parte de la Edad Media, de las hadas, de los dragones y cosas por el estilo, de las princesas. Pero el romanticismo por su lado toma a la Edad Media, pero toda la parte oscura, toda la parte sangrienta y fea. Por ejemplo, toma a las brujas, toma a la magia negra, toma
toma lo que son las hadas malignas, las hadas negras también, son los fantasmas, y aquí también empieza a tomar lo que es la creencia de los vampiros, pues en el romanticismo se escribe también lo que es Drácula, y pues aquí otra vez surgen los vampiros, estos seres que te comen o te chupan la sangre. Y las últimas 3 características son muy notorias, puede ser, por decirlo de alguna manera, son los viajes exóticos, estos viajes, estas excursiones del nuevo continente a nuevos lugares, estas expediciones a lugares que nadie más había ido alguna vez. También lo que predomina mucho en el romanticismo es el caos. El caos es un predominante en esto, el caos en la literatura, el caos en la música, el caos en la poesía, el caos en todo es muy notorio. Igual, por ejemplo, lo que es la poesía, vemos una rima libre. Se venía de una rima muy bien estructurada. Veníamos de un barroco donde había sonetos, un barroco donde las rimas eran precisas, las estrofas, todo. Entonces llegamos a un romanticismo en el que esto se rompe completamente. Y la última característica es la predominancia de los sentimientos antes de la razón. Es decir, ellos denotan más los sentimientos que la razón misma, que la lógica. Entonces los sentimientos son algo que se ven muy plasmado en todas sus obras. En todas siempre se va a ver tristeza, nostalgia, desesperanza. Y todos los sentimientos negativos de cierta manera se van a ver muy reflejados en el romanticismo. Y creo que pues es uno de mis movimientos literarios favoritos porque no se anda con rodeos y por eso es que me gusta bastante. Entonces los sentimientos predominan antes que la razón. Eso es muy importante. Y ahora les voy a mencionar algunos autores del romanticismo. ¡Qué monstruos son! ¡Qué monstruos son! Del romanticismo, los más destacados son Percy Shelley y Mary Shelley. Ellos eran esposos. Es una historia muy turbia por ahí. Está Víctor Hugo. Está Becker. Becker es uno de los importantes en España. Lord Byron también es de Inglaterra. Manuel Acuña es uno de los grandes representantes del romanticismo aquí en México. Y la verdad son historias bastante interesantes. Por ejemplo, Manuel Acuña, si ustedes no lo saben, murió súper joven. También era una tendencia, por decirlo de alguna manera, en el romanticismo, que murieran muy jóvenes. Murió antes de los 30, me parece, Manuel Acuña. Y él, bueno, no murió, él se suicidó por amor, técnicamente. No le correspondía a Rosario, que es una historia también bastante triste. Tenía él un amor que era Rosario, pero Rosario era como que se andaba dando a todos los literatos de esa época. Y Manuela Acuña estaba enamorada de ella y no le hacía caso, entonces él murió por amor. Y muchos de sus poemas y muchos de sus escritos estaban dedicados a ella. Por ejemplo, si quieren leer algo sobre él, pueden leer Nocturno. Y es dedicado a Rosario. Un dato curioso de Manuel Acuña es que él quema todas sus obras las pasa a quemar antes de morir o antes de suicidarse, las quema, las destruye, y por eso hay muy pocas cosas que se saben de él en obras completas, son muy poquitas cosas. Ellos son como los representantes más grandes de todo este romanticismo. Obviamente hay muchos, hubo romanticismo en la música, por ejemplo. Hubo romanticismo en la pintura. Pero si quieren saber un poco más del tema, en verdad deberían de buscar, porque es un tema muy interesante. Porque más que te dé miedo es esta incertidumbre de cómo los personajes se sienten. Más que el romanticismo se encargue de asustarte, se encarga de que te des cuenta que la vida no es fácil y que siempre va a haber tristeza rodeando todo, ¿no? Siempre va a haber tristeza, desolación. Y que tal vez tú vas a salir, pero no vas a saber si vas a regresar a tu casa y a ver a tu familia. Es algo que me gusta bastante del romanticismo. Y creo que he hablado bastante en este video el día de hoy. Eso sería todo de mi parte. No olviden dejarme abajito en los comentarios qué opinan del romanticismo. Si ya lo conocían, si no los conocía, qué han leído del romanticismo. Y no olviden seguirme en todas mis redes sociales, que tengo Facebook, Twitter e Instagram. Y ahora sí, eso sería todo. Nos vemos la próxima semana con un video nuevo. Bye. Los tenebrosos Frankenstein y Blackaman comieron